Buenas mis estimados, ¿cómo están? Espero que bien. Aquí les habla su amigo el loco de la máscara trayéndoles el siguiente capítulo de esta teoría. Antes de iniciar recuerda que te puedes suscribir y darle like si el video es de tu agrado. Sin nada más que decir, espero que les guste. Capítulo 13, comienza el contraataque. En ese momento Riser se comenzaría a regenerar muy lentamente, ya que su poder mágico estaba comenzando a agotarse, pero después Bardo volvería a cargar su puño en Haki, y se abalanzaría sobre él, mientras le daba un fuerte golpe en su rostro, el cual haría sangrar a Riser, mientras también lo enviaba a estrellarse contra una de las estructuras. Así Bardo después se quitaría la venda, y en eso diría, aún no es muy fuerte, tendré que mejorar más, donde Riser después se levantaría del suelo. Mientras expulsaba una gran cantidad de fuego, mientras estaba muy furioso, así Bardo solo lo miraría, pero después Riser al notar su mirada fría, después comenzaría a enojarse, pero también estaría comenzando a temblar del miedo, mientras decía, no, esto no puede ser, yo soy un fénix, soy un demonio de la sangre más pura y poderosa, no puedo perder ante un mocoso como tú. Así Bardo después diría, solo faltó comprobar uno, pero después Riser tomaría el vuelo, y este llegaría a lo más alto de la zona. Mientras decía, no me importa si todo se destruye, con tal de que mueras gusano, haré lo que sea, así él comenzaría a cargar una gran bola de fuego, pero esta sería mucho más intensa en el color rojo, mientras también unos cuantos rayos comenzaban a salir de ella, donde Bardo después diría, desde aquí no tendré una mejor posición de ataque, así Bardo después daría un fuerte salto en el aire, y comenzaría a usar su estilo Geppo, así comenzaría a dar fuertes brincos en el aire a una gran velocidad, hasta llegar a lo más alto de Riser, así Riser lo miraría llegar más arriba, y después diría, ni tomando más altura podrás sobrevivir sabandija. En eso Bardo comenzaría a cargar más energía en su puño, mientras lo envolvía en Haki de armadura, pero también estaría comenzando a cargar su Haki del rey, mientras decía, no habrá problema si gasto mi energía, Asia me podrá reponer mis fuerzas, así todos verían como ambos estaban cargando un ataque, mientras la nobleza de Riser decía, él tiene que ganar, Riser-sama tiene que ganar, con este ataque acabará con ese humano, mientras que todos los demonios se levantarían de sus asientos por la emoción, mientras unos apoyaban a Riser, pero otros estarían apoyando a Bardo, ya que les habría fascinado todo lo que estaba haciendo, mientras que los chicos estarían muy preocupados por esto, mientras Rias decía, Bardo, por favor no mueras, no quiero verte muerto, así ella juntaría sus manos. Así Riser terminaría de cargar su ataque, y después diría, perdóname por hacerte esperar, ¿estás listo gusano? Ahora sí iré con todo, mientras Bardo tendría su puño envuelto en Haki, así Riser diría, nadie extrañará tu presencia, así que muere tranquilo, así Riser arrojaría su ataque, mientras que Bardo daba un fuerte impulso contra el aire, y después también iría con su puño listo para golpear, así después Bardo lanzaría su puño, mientras que el ataque de Riser chocaría con este. Así ambos ataques crearían una onda de choque que movería todo, al igual que fuertes corrientes de aire, mientras algunos rayos salían, donde Riser comenzaría a gritar, pero Bardo diría, tienes muchas habilidades que son buenas Riser, y que podrían ser una verdadera arma letal, pero deberías enfocarte más en entrenar, que en lucirte, donde Riser diría, cállate, alguien tan débil como tú no puede decirme eso, donde Bardo diría, me ayudaste mucho en este combate. Logré ver un poco más de cómo luchan ustedes del mundo sobrenatural, aunque supongo que cada raza es diferente, pero así termino esto, donde Riser diría, termino esto, ¿qué rayos dices? Yo seré, pero después Riser se quedaría callado, ya que Bardo daría un fuerte grito, al igual que un fuerte impulso, y después este atravesaría el ataque de Riser mientras se dirigiría a él a una gran velocidad, para después darle un fuerte golpe en su pecho con su Haki del rey, el cual haría que Riser se desmayara. Pero después él saldría disparado con fuerza a una gran velocidad contra el suelo destruyéndolo todo por completo, así todos se habrían quedado sorprendidos por esto, mientras que Bardo después llegaría a una de las rocas más altas, mientras se colocaba de pie, así todos no lo podrían creer, mientras las piezas de Riser decían, Riser-sama, mientras que Greifia y Sirsets también estarían muy impactados, pero después ellos verían que Riser no salía. Por lo que ella haría un círculo mágico para ver dónde estaba, y después lo encontraría fuera de combate, así ella se sorprendería por eso, y después diría, Riser de la casa Fénix está fuera de combate, por lo que damos por ganador al joven puño de hierro Bardo, así muchos demonios gritarían de la emoción, mientras unos demonios de la casa Gremory y de la casa Fénix irían por Riser, mientras que después Bardo sería trasladado a donde estaban todos.
así todos los chicos estarían felices, y después Akeno diría, ara, parece ser que Bardo-kun no fue nada débil desde un principio, me pregunto si nosotros hubiéramos tenido oportunidad de ganarle cuando lo atacamos, mientras que Asia diría, Bardo-kun, es muy fuerte, así Bardo aparecería donde estaban ellos, y después todos irían a verlo, donde Bardo los miraría, y después los chicos dirían, Bardo, eso fue increíble, eres muy fuerte, donde Bardo mientras ponía una sonrisa diría, de verdad. Muchas gracias chicos, mientras que también Greifia y el hermano de Ria se acercarían a él, y Circex diría, vaya joven Bardo, parece ser que si es alguien fuerte, le pido mil disculpas por subestimarlo, así él haría una reverencia, y después Bardo diría, no hay problema, pero después Ria se abalanzaría sobre él, y le daría un abrazo, mientras llevaba su rostro a sus pechos, a lo que ella diría, Bardo, muchas gracias por librarme de este compromiso. Donde Bardo después le diría, no fue nada Rias, pero después Koneko diría mientras hacía una reverencia, Bardo-senpai, por favor, entréneme, quiero aprender el estilo de combate que usas, mientras que Kiba diría lo mismo, así todos se sorprenderían, pero Bardo mientras ponía una sonrisa diría, claro, pero después Rias al ver esto se sonrojaría mucho, y no dejaría de verlo, y ella estaba a punto de decirle algo, pero después Bardo diría, pero lo haré después chicos, ahora tengo que irme. Tengo que resolver unos asuntos, así todos se sorprenderían, pero después Asia y Greifia recordarían a qué se refería, por lo que Asia diría, es cierto, así ella se dirigiría a él, y después comenzaría a curarlo, donde Bardo diría, muchas gracias Asia, así Akeno diría, Bardo-kun, ¿qué tienes que hacer? Podemos ayudarte si quieres, a lo que Bardo diría, se los agradezco mucho, pero esto es algo que tengo que resolver yo, así él los miraría con una sonrisa, y después diría, nos veremos después en la escuela chicos, así Asia habría terminado de curarlo, donde Greifia diría, te llevaré de vuelta a tu casa, a lo que él diría, gracias, y después Rias quería decirle algo, pero Greifia haría el círculo mágico, así él diría, hasta luego a todos, así se marcharía de ahí, donde Koneko diría, Asia-senpai, porque curaste a Bardo, donde ella diría, fue una cosa que él me pidió después de su combate contra Riser, es para hacer lo que menciono, donde Kiba diría, ¿qué tiene que hacer? Pero Asia solo diría, no lo sé, pero debe ser importante para que Bardo-kun pidiera recuperar sus energías, así todos se sorprenderían, pero después Bardo y Greifia llegarían a su casa, donde Bardo diría, gracias por traerme, y espero que mantenga el acuerdo, a lo que Greifia diría, no te preocupes por eso, todo estará bien, así ella mientras hacía un círculo mágico diría, por lo que vi, eres alguien fuerte, así que no debemos preocuparnos por si algo te llegara a pasar, ¿verdad joven Bardo? Así él pondría una sonrisa, y diría, así es, donde Greifia después también pondría una sonrisa, y en eso diría, mucha suerte chico, así después ella se iría de ahí, mientras que Bardo diría, muy bien, ha llegado la hora, así él sacaría la carta de transporte, y después diría, deseo que me lleves al lugar donde se encuentra Ikaros, así la carta comenzaría a brillar, y después Bardo desaparecería, donde Bardo llegaría al patio de un palacio que estaba en las nubes. Mientras que desde ahí se vería como si hubiera una isla en el cielo, ya que habrían más lugares como casas sobre las nubes, así como también corrientes de agua que caían a la tierra, así Bardo diría, bien es hora de ir por ella, así Bardo comenzaría a correr, mientras entraba por un jardín, mientras tanto sin que él se diera cuenta, Metatron habría visto cómo él llegó a ese lugar, por lo que pondría una mirada seria, y después comenzaría a seguirlo, en ese momento Bardo diría, vaya, este sí parece un lugar muy bonito, aunque me recuerda cuando fui con esos viejos del Gorosei y los cabrones tenryubitos, pero después enfrente de él, habrían llegado unos ángeles, los cuales al verlo dirían, oye, ¿quién eres tú? A lo que Bardo diría, rayos, pero después los ángeles dirían, no tienes alas, pero tampoco puedo sentir una energía santa o demoníaca, no me digas que, eres un humano, a lo que el otro diría, rápido, tenemos que capturarlo, y sacarle la información. ¿Cómo es que esa basura llegó aquí? Así los dos ángeles se abalanzarían sobre él, pero después Bardo diría, maldición, así los ángeles lo comenzarían a atacar, pero después Bardo comenzaría a esquivar sus golpes usando su haki de observación, donde los ángeles se sorprenderían, y uno diría, pero qué rayos, pero después Bardo los golpearía en sus estómagos, y los dejaría fuera de combate, así ellos caerían, donde Bardo diría, lo siento, pero tengo algo de prisa.
pero después Bardo reaccionaría, y en eso esquivaría un ataque que saldría de su espalda, y después mientras se colocaba de pie, y ponía una mirada seria diría, no creí que serías tú, de nuevo, así Bardo miraría hacia arriba, y vería como Metatron estaría arriba de una estructura, mientras también veía a Bardo, a lo que él diría, y yo no tengo la más mínima idea de cómo llegaste a este lugar basura, pero lo más importante es, ¿a qué has venido? Has venido a buscar tu muerte. Donde Bardo diría, he venido a rescatar a Icaros, de ese maldito ángel que la ha estado usando como arma. Ante esto Metatron estrecharía la mirada, y después diría, no te creo, así él lanzaría otro ataque, el cual Bardo esquivaría, donde Metatron sacaría una espada, y después comenzaría a realizar varios cortes, mientras Bardo los estaba esquivando, donde después Bardo diría, rayos, si este tipo sigue atacándome así, todo se arruinará, y los demás ángeles vendrán hacia aquí. Pero después Metatron le lanzaría un ataque con su katana, y Bardo lo esquivaría con dificultad, y después Bardo diría, rayos eso estuvo cerca, pero después Metatron diría, mientras apuntaba con su espada a Bardo, dime a qué rayos has venido aquí sabandija, donde Bardo diría, ya te lo dije, he venido por Icaros, he venido a rescatarla, a lo que Metatron diría, deja de mentirme escoria, así él volvería a realizar otros ataques contra Bardo, el cual los volvería a esquivar, y después Bardo diría, oye, ¿a ti qué rayos te sucede? ¿Por qué estás tan obsesionado con eso? Y después Bardo se cansaría de esquivar, y después mientras envolvía sus puños en haki de armadura, también se abalanzaría sobre él, y después ambos chocarían sus golpes, y destruirían el piso, mientras también sacaban truenos, a lo que Metatron diría, porque eres un humano, eres un maldito humano, ¿acaso crees que un ángel olvidara lo que ustedes han hecho? Ustedes nos tratan como basura. Y creen que solo somos objetos que pueden usar como ellos quieran, nos vuelven esclavos, así Bardo se sorprendería, y después diría, espera, ¿acaso estás hablando de los Tenryubitos? A lo que Metatron diría, no me importa cómo se llamen, pero esclavizaron a muchos de mi raza, así el poder de Metatron aumentaría, y después le ganaría a Bardo el choque de ataques, pero después Bardo lo recibiría de lleno, y le daría en su pecho, así él comenzaría a sangrar. Mientras daba un grito de dolor, a lo que Bardo después se repondría, y en eso diría, escucha, no todos los humanos son iguales, hay algunos que ven por los demás, no todos son como los Tenryubitos, a lo que Metatron diría, no caeré en ese juego, un humano siempre será un humano, así él se abalanzaría sobre Bardo, y después Bardo mientras se quitaba la sangre y aumentaba su haki de armadura también se abalanzaría sobre él, y después ambos chocarían sus puños, y volverían a hacer retumbar todo. Así ambos volvería a realizar una fuerza de poderes, mientras Metatron realizaba varios cortes en contra de Bardo, por su parte él, se movería a una gran velocidad, mientras iba esquivando sus ataques, al mismo tiempo que iba golpeando algunos, así después Bardo desaparecería, y Metatron se quedaría sorprendido, pero después recibiría una fuerte patada en su rostro que lo enviaría a estrellarse contra una de las estructuras, donde levantaría una cortina de polvo. Pero después esta se comenzaría a disipar, y Metatron comenzaría a colocarse de pie, mientras decía, maldito, pero después Bardo se dirigiría a él a una gran velocidad, mientras todo su brazo era envuelto en haki, así Metatron se sorprendería, pero después no vería su espada, y pondría su brazo para bloquear el golpe de Bardo, el cual Bardo se lo daría con mucha fuerza, y después Metatron lo bloquearía, pero al mismo tiempo sería enviado a estrellarse contra unas estructuras que estaban mucho más abajo. Así Metatron chocaría de lleno con ellas, y después escupiría sangre, pero al mismo tiempo un gran escombro comenzaría a caer en dirección de él, pero Metatron vería que su espada cayó cerca de él, así él la tomaría, y después haría unos grandes cortes que destruirían el escombro, así Metatron se repondría, y después diría, rayos, me envío a estrellarme contra las cascadas de agua dulce, me envío muy lejos, pero después al mirar hacia enfrente, se sorprendería, ya que Bardo estaría dirigiéndose a él a una gran velocidad mientras usaba su estilo Geppo, mientras sus brazos estaban envueltos completamente en haki, así él se sorprendería, pero después diría, maldito, así Metatron realizaría otro corte, y se lo enviaría a Bardo, pero Bardo lograría esquivarlo, y después daría un fuerte impulso, y se dirigiría a una gran velocidad en contra de Metatron, quien se sorprendería, pero después Bardo lo embestiría, así ambos comenzarían a dirigirse a otra zona. Mientras iban destruyendo todo, en eso Bardo comenzaría a darle unos fuertes golpes a Metatron, quien también reaccionaría, y también comenzaría a devolverle los golpes, así ambos comenzarían a dar una dura pelea a puño
puño limpio, donde ambos comenzarían a darlo todo, pero luego en un descuido de Bardo, Metatron le daría un fuerte golpe en su rostro, que lo enviaría a estrellarse contra unas rocas, donde Metatron lo seguiría, así Bardo se repondría, pero no lograría reaccionar. Y después Metatron le daría una fuerte patada en su estómago que le sacaría el aire, así Bardo daría un fuerte grito de dolor, pero Metatron sacaría su espada, y estaba a punto de darle un corte en su pecho, pero después Bardo comenzaría a usar su haki del rey para frenarlo, donde Metatron se quedaría sorprendido de ver cómo es, que su cuerpo se quedaba quieto, pero después Metatron se enojaría, y con mucho esfuerzo comenzaría a moverse, así Bardo se sorprendería. Pero aprovecharía esto, y se colocaría de pie, y después le daría un fuerte golpe en su rostro a Metatron, seguido de una patada en su estómago, así Metatron escupiría sangre, pero después Bardo diría, esto no tiene sentido, si quieres matarme, porque me salvaste del veneno de ese enano, así Bardo le daría un fuerte golpe a Metatron que lo alejaría, donde Metatron sería tomado por sorpresa, y después diría, ¿de qué hablas? A lo que Bardo diría, si me quieres matar. Porque me salvaste en esa ocasión, cuando te llevaste a Ikaros, porque, así Metatron se sorprendería, pero después no sabría qué decir, y en eso Bardo gritaría, ¿por qué? A lo que Metatron diría, no lo sé, así Metatron se enojaría, y después daría un fuerte corte en dirección de Bardo, pero Bardo lo esquivaría, y después aparecería a un lado de Metatron, pero Metatron reaccionaría, y después ambos chocarían sus puños, donde Bardo diría, ¿por qué? Mientras que Metatron diría, ¿por qué te interesa Ikaros? Ella no es humana, eres el segundo humano que veo que se interesa por otro ser vivo, sin que este sea de su raza, porque, ¿qué tiene de especial esa ángel para que arriesgues tu vida de esta manera? Donde Bardo se sorprendería, y después preguntaría a otro humano, así Metatron aprovecharía esto, y le daría un fuerte golpe a Bardo que lo alejaría.